Perfecto. Bueno, buenas tardes. Quiero darles la bienvenida al seminario de Derecho de la Universidad del SEMA. Para mí es un gusto recibir una gran amiga y además de una gran amiga pionera en estos temas. Yo te voy a presentar en un ratito, pero primero déjame presentar como te voy a presentar yo a Karina Fedra Egea. Hace unos años atrás, y vos Liz, que justo estás acá, te vas a acordar, hacíamos los congresos de mercado de capitales. Y no me voy a olvidar nunca cuando vos me decías, hay que hacer vehículos o qué instrumento para financiar. ¿Te acordás cuando hablabas Sí. de esos temas? Y yo dije, bueno, pionera en esto, la primera con estos temas. Y después, bueno, por supuesto quiero agradecer la gran generosidad, porque si algo te define, Cari, es lo generosa que sos como persona. Ay, muchas Tanto a nivel académico, de estar siempre cuando te pedimos, te consultamos, te mando tesis y todas esas cosas, como bueno, este momento, este tiempo, así que de corazón agradecerte muchísimo. Y ahora voy a pasar a la parte más formal y decir, eh, tu CV, Karina es abogada de la Universidad Nacional de La Plata, máster en Derecho Empresario de la Universidad Austral, que es de donde nos conocimos y la universidad que nos une como alumni. Socia del estudio de GEA Abogados, presidente de Portfolio, idónea del mercado de capitales, experta en mercado de capitales, toda su vida y su carrera profesional y docente en esta materia. Bueno, es docente de la Cátedra de Mercado de Capitales en la Facultad de Ciencias Económicas de Mendoza y asesora en la estructuración de emisiones bajo el régimen de oferta pública y emisiones en la categoría de bonos verdes, sustentables y sociales, y también en estos nuevos bonos que salió de la resolución hoy, que después nos vas a contar. Eh, bueno, desde Mendoza nos estás acompañando. Es un lujo para todos. Bueno, quiero agradecer a quienes nos están acompañando también. Lo que vamos a hacer como metodología es, les propongo de escribir en el chat las preguntas o levantar la manito de modo tal que yo lo pueda ubicar mientras Karina expone, y lo que vamos haciendo, cuando vos hagas una pausa, nos decís para las preguntas y vamos haciendo un espacio con estos temas. La veo a Nora Ramos. Norita, un lujo que estés acá. gracias. Es nuestra profe también de los programas de UCEMA, así que muchas gracias por estar también. Bueno, Karina, todo tuyo el Bueno, espacio. muchísimas gracias, Cecilia. La verdad me emocionaste porque sí, la verdad que hace muchos años que venimos creando y desde Mendoza como un poco marcando alguna presencia en el mercado con las estructuraciones y las emisiones. Y bueno, también acá encontrarle a Nora un saludo, también otra gran pionera desde la bolsa y ahora en, eh, en UNTREF. Pero la verdad, bueno, muchísimas gracias. Yo hoy voy a tratar en el poco tiempo que tenemos de explicar a los que saben y a los que no saben un poco, tratar de acercarles qué son los bonos verdes, sociales, sustentables, los vinculados con la sustentabilidad y los que han salido ahora recientemente en la recién resolución, los SBS más, o no sé cómo los iremos a denominar, o bonos temáticos. Creo que va a ser, tenemos un gran camino por delante todavía para seguir construyendo estos nuevos paneles dentro de los instrumentos y creo bueno, mucho de lo que son las instituciones como UCEMA tienen que ser, y Ceci, yo siempre recuerdo tus congresos de mercado de capitales ahí que ustedes organizaban, en realidad son los lugares en donde académicamente y todos los profesionales que intervenimos, ahí podemos participar y ver qué es lo que está viendo el mercado, qué es lo que están buscando los inversores y qué es lo que está buscando la realidad de la vida, ¿no? Ya lo económico, como también el ambiente en los cuales nosotros estamos hoy conviviendo, ¿no? Después, post pandemia, creo que la visión de la vida cambió, la visión del mercado cambió, y creo que hay todo un nuevo camino que tenemos mucho que recorrer. En aquellas épocas me acuerdo que hablábamos de todos estos temas y parecían cosas utópicas. Por ahí muchos me dijeron, lo tuyo parece muy romántico, porque hablábamos de ambiente, lo social, y la verdad es que lo que estábamos hablando era de cómo hacer que el dinero, las inversiones y los financiamientos y la canalización de los dineros
y de los recursos vayan hacia determinados fines y que esos fines efectivamente causen un impacto positivo en nuestro entorno, nada más y nada menos que eso. Yo como no sé cómo estaba compuesto las personas que están escuchando esta presentación, yo sé si cuando vos veas que hay alguna pregunta o alguna duda, yo no tengo problema en que me vayas interrumpiendo, pues me parece que por ahí también está bueno ir haciendo como un ir y venir. Entonces yo voy a hablarles un poco en general de lo que es el mercado, cómo se inicia esto, y voy a entrar a hablar de los bonos, pero cualquier duda que vayan, que tengan, sin duda, bueno, me van consultando sin ningún inconveniente. Bueno, yo acá les voy Cari, a... Sí. Cari, lo que te voy a pedir es que nos cuentes también de tu experiencia como profesional, ¿no? Que nos mixtures Sí, además en la presentación. exacto. Por eso un poco pues, como, creo que yo también así un poco como abogada, porque la verdad es que uno dentro del ámbito del mercado, la profesión también de la abogacía fue cambiando, porque en aquellos primeros momentos, yo hace cerca de 20 años que me dedico, y puntualmente a hablar dentro de lo que era mercado, por eso la conozco mucho a Nora, porque la verdad eran pocas las personas que trabajaban, porque el mercado también un poco aquí es como esto que lo puse acá, el mercado se fue transformando. Entonces también el sistema, la formación del profesional fue cambiando, ¿no? En aquel principio del mercado, me acuerdo cuando en el 2007, 2008 hablábamos de las pymes, el mercado era un mercado de grandes empresas. Entonces solamente la profesión del abogado estaba limitado a todas esas actividades que habían dentro del mercado para las grandes corporaciones. Y era un mercado muy individualizado, muy selectivo, por decirlo así. El surgimiento de las pymes y después todo ese boom de las pymes hizo también que las profesiones se fueran también especializando, tanto en el área de las ciencias económicas como en el área del derecho. Y entonces empezaron a aparecer dentro de lo que fue el mercado de capitales nuevos actores. O sea, nuevos actores en el sentido de una mayor presencia de las especialidades profesionales ya muy marcadas. Yo me acuerdo que en el año 2002, 2003, cuando estuve haciendo la maestría en la Austral, una de las cosas era plantearnos si había un derecho de mercado de capitales como una ciencia autónoma, ¿no? Y yo me acuerdo haber escrito en ese momento en mi tesis con el doctor Vergara del Carril, la tesis de la maestría, donde planteábamos el tema de la autonomía de esta nueva rama del derecho, porque la verdad es que parecía que fuera rara, pero la verdad es que existe, tiene sus propias metodologías científicas, sus propios principios, y su propia normativa, su propia normativa autónoma, y hoy creo que no tenemos duda de que el mercado ha cambiado y profesionalmente para todos nosotros también ha cambiado. O sea, ha cambiado. Estamos todos mucho más involucrados en una especialización en el tema profesional. Y esto entonces ha llevado a que nosotros hoy veamos en los distintos estudios, en los distintos, ya sea estudios contables, de auditorías, y en los estudios legales, un área específica hoy de mercado de capitales. Junto con bancario tenemos mercados. Y antes parecía que no estaba tan separado una cosa de otra. Entonces esto también es producto de que la actividad fue haciéndose mucho más rica, mucho más interesante. Un gran rol también tuvieron los organismos reguladores, ¿no? La Comisión Nacional de Valores, BIMA ahora, o lo que era antes Bolsa de Buenos Aires y el Merval, pero cuando se conforma BIMA, que lo que hizo fue también ir adaptándose a todos los nuevos lineamientos y eh, los nuevos fenómenos que iban apareciendo en la realidad empresaria, y conformando de esta manera y acompañando también las normativas para que todas esas nuevas realidades también nosotros las pudiéramos tener en un entorno de legalidad. Entonces es muy importante cuando Comisión Nacional de Valores empieza con las reuniones y todos los sistemas de consultas participativas, en donde también nos hacían formar parte a quienes quisiéramos, y hasta el día de hoy, de la formación de las resoluciones, puntualmente la última que ha salido, la 963, es fruto de una consulta que se hizo. Entonces eso también hace que el mercado también se vaya nutriendo de todo
lo que los actores que estamos afuera vamos necesitando, ¿no? Entonces, esta etapa que yo, sin querer lo puse, pero porque empecé a armar esto pensando qué había sucedido durante todo este tiempo con todos nosotros, uno va pasando, ¿no? Del régimen de la gran empresa, exclusivamente el mercado, a un régimen donde hoy nadie duda, y antes hablábamos mucho de las pymes, hoy no nadie duda que una pyme puede ir al mercado de capitales sin problema, y hay un montón de regímenes diferenciados que les permite acceder, y hoy el gran desafío que tenemos es todo el tema de los paneles diferenciados con la importancia de la trazabilidad de fondos, ya sea de una pyme o de una gran empresa, hacia una actividad que cause un impacto positivo, ¿no? Ya sea en lo ambiental, en lo social o en la conjugación de ambos, que es lo sostenible, ¿no? Entonces, estamos nosotros mutando, estamos acompañando la realidad, nos va acompañando el mercado a todas estas series de instrumentos que ahora estamos nosotros embuidos un poco en ver cómo van a ser cómo van a ir avanzando a lo largo de los años venideros, pero que realmente creo que hoy es el camino que está marcando el mercado en cuanto a inversiones y en cuanto a financiamientos, ¿no? Un poquito comentarles también que todos estos bonos verdes, sociales y sustentables, ahora un poquito les voy a explicar, tiene que ver también con una necesidad de los inversores. O sea, las cosas en el mercado no surgen porque una sola de las partes lo quiere, sino porque todos los partícipes están de acuerdo con que algo suceda, ¿no? O sea, yo puedo tener muy buenas intenciones en una normativa y llegar a la realidad y que ese instrumento o ese producto no tenga una recepción. Pasa con algunos instrumentos que los vemos que están en las normas de la CNB, pero que en la realidad no los podemos aplicar. Y sí, lo que sucede es que con el tema de los bonos, o sea, de considerar a los instrumentos de deuda bajo este régimen o esta categoría, porque estamos hablando siempre de los mismos instrumentos, tiene que ver muchísimo también con lo que están buscando los inversores, ¿no? Hoy tenemos inversores institucionales, fondos de inversión, que tienen que cumplir dentro de sus requerimientos también con la adquisición de estos tipos de instrumentos, ¿no? La resolución nueva también habla mucho de este tema. Y por otro lado también muchos otros inversores que yo siempre digo que cuando lleguemos al punto que el mercado tenga tanta cantidad de estos tipos de instrumentos donde el inversor tenga la misma, o sea, ante dos instrumentos iguales que tengan el mismo plazo, las mismas características, la misma calificación de riesgo, la misma tasa, y que la diferencia sea que uno esté etiquetado y que no, el inversor debería tender a comprar el que tiene una seguridad en la trazabilidad de los fondos al impacto, ¿no? O sea, hacia eso creo que ese es el punto al que todos aspiramos, ¿no? Así que eso es. Y lo puse acá y hoy, cuando miré la resolución de CNB de hoy, dije, bueno, recepta un poco también todo lo que veníamos todos hablando en el sector, que es la importancia de la gobernanza, ¿no? Nada de todo esto sucede si no entendemos a que las emisoras, estoy hablando de las sociedades, las asociaciones y las cooperativas, que son los fideicomisos financieros, o sea, y los originantes en los fideicomisos financieros y el fiduciario como tal, no entendemos que la gobernanza dentro de estas empresas es un eje fundamental, ¿no? Entonces, todo el cumplimiento del régimen de una buena gobernanza, ¿no? Yo no voy a entrar ahora a hablar de esto porque tendríamos otra charla aparte, pero es también muy importante. La resolución también, esta nueva también habla de este tema, de los índices de gobernanza, que también son muy importantes, que los tiene BIMA, así que creo que es un eje fundamental. Y los instrumentos verdes, sociales y sustentables, con todas sus variantes, que ahora vamos a ver brevemente, nacen a partir de un buen gobierno corporativo. O sea, una empresa como tal, un instrumento verde no nace solamente, como siempre yo digo, por poner un panel solar en el techo.
sino que sucede porque tiene una política interna que nace desde su buen gobierno corporativo, sea una pyme o una gran empresa, no importa el tamaño que tenga, que cumple con determinados lineamientos internos y que hace que el bono y el etiquetado sea un elemento más dentro de un proceso corporativo general. Entonces es muy importante para nosotros también los profesionales, cuando se trabaja con las empresas, también comenzar a analizar dentro de todo este gobierno corporativo, dentro de lo que es la administración de la empresa, empezar a tener en cuenta que todos estos principios que tienen que ver con, con medir, con los KPI, con hacer mediciones, con hacer registros, con verificar cumplimientos de cuestiones ambientales, sociales o lo que fuera, dependiendo de cada uno lo que fuera, que forma parte también y va a formar parte de una nueva visión también que estamos viendo todo de la responsabilidad de los administradores, ¿no? Creo que también hacia ahí va a ser el otro gran cambio que vamos a tener en el derecho, ¿no? Si el administrador societario solamente rinde por su responsabilidad por la buena gestión de la ganancia o de la pérdida o los beneficios económicos de la empresa, o si también va a tener que ver con su buen comportamiento en su gobernanza, mirando todos estos otros indicadores, ¿no? Eso creo que también es uno de los grandes desafíos que vamos a tener también todos como profesionales. Bueno, brevemente, nada más, no sé si anda diciéndome más o menos si vamos bien, pero comentarles dónde estamos nosotros enmarcados. Nosotros cuando hablamos de los bonos verdes, sociales y sustentables, estamos enmarcados dentro del ámbito de los mercados de valor, del mercado de capitales. El mercado de capitales está organizado en nuestro país con un organismo regulador principal, que es la Comisión Nacional de Valores, en donde de ahí está todo el organigrama y todos los sujetos que intervenimos de alguna u otra manera dentro de este gran mercado. El mercado de capitales, sintéticamente, es el ámbito en donde quienes tienen un excedente de liquidez invierten en instrumentos que emiten los sujetos, las emisoras, ya sea el sector público o el sector privado, a través de valores negociables, ¿no? Que están ofrecidos públicamente y que por lo tanto hacen que este mercado, estoy haciendo un resumen muy sintético, pero que este mercado pueda funcionar bajo siempre la órbita de la Comisión Nacional de Valores. Y dentro de esto, en los mercados, en la Argentina tenemos únicamente 4 mercados, que es BIMA, MAP, Matbarrofec y MAE, y únicamente BIMA, que es el segundo que figura ahí en el listado, que es Bolsas y Mercados de Argentina, es el que tiene estos paneles diferenciados para poder distinguir a determinados títulos o valores negociables que emite una empresa o un Estado que tengan estas características verdes, sociales, sustentables, vinculados con la sustentabilidad, o ahora todos estos valores de títulos temáticos que vamos a tener nosotros de ahora en adelante en el mercado. Pero un poco quería comentarles esto para que entendamos dónde estamos nosotros ubicados, ¿no? No estamos dentro de mercados voluntarios ni de mercados, sino que son mercados regulados, es un mercado regulado y que tiene la característica que en todo lo que vamos a ver, que son los verdes y sustentables, es como que sea un lineamiento internacional. O sea, en el mundo se sigue una línea. Como estamos en una facultad de Derecho, nada más comentarles que es un régimen, nosotros nos regimos por la Ley de Mercado de Capitales, la 26831, que ha tenido unas modificaciones y por una serie de normativas, a su vez, que regulan todos los instrumentos que están dentro del mercado de capitales. Entonces, por eso es que siempre cada una de las normas que los regulan tiene una especificación para cuando yo voy a trabajar dentro del mercado, ¿no? Entonces, que no hay duda de que es una rama con su suficiente autonomía. Ya entrando un poquito en lo que son los bonos verdes, sociales y sustentables, o las finanzas sostenibles, como también se los denomina, yo me puse acá a pensar, hice como un raconto muy breve, no lo vamos a enumerar, pero para que les quede, de que en realidad el fenómeno de la gobernanza y de la sostenibilidad se viene trabajando dentro del mercado hace ya mucho tiempo.
y que nace con las primeras ideas de los trabajos sobre gobierno corporativo, y que recién en el año 2012, que lo puse aquí abajo, aparecen los paneles diferenciados, ¿no? El surgimiento de los paneles SBS y BS. En realidad, a partir de ahí, y junto con lo que es la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que establece cuáles son los ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenibles para todos nosotros, es que aparece en el mercado también la necesidad de empezar a vincular lo que es las inversiones con las emisiones y con el cumplimiento de estos objetivos, ¿no? Entonces yo creo que ese es como una bisagra que tenemos todos en cuanto a por qué estamos nosotros involucrados también en este compromiso general, más allá de solamente el mero hecho de decir que es un título y que es lo que estamos haciendo. Estamos involucrados dentro de un proceso global. A partir de ahí, lo que nos fue sucediendo aquí, como fue sucediendo en Latinoamérica y en el mundo, fue un reordenamiento de los mercados tendientes a crear paneles diferenciados, ¿no? Y a crear regímenes específicos, tanto para el Estado como para las empresas, para que puedan, de alguna manera, acreditar frente a los inversores hacia dónde están destinando sus fondos. Nosotros acá en Argentina, en el año 2019, 2018, 2019, nosotros tuvimos recién las primeras guías para la emisión de estos tipos de instrumentos y la creación del panel específico en BIMA. Y en el 2020 fue cuando, fines de 2019 y 2020, se comenzó, lo que estoy comentando es que es algo muy reciente, y ya les voy a comentar cómo está hoy. En el año 2019 y 2020 se comenzó a ver cómo se ponía todo este proceso en marcha. Éramos muchos los que estábamos convencidos de que por acá iba el camino, y cada uno con el perfil de las empresas que cada sector tiene. Pero esto sucedió. Imagínense 2020, pandemia. ¿No? Y con la pandemia pasaron muchas cosas, pero entre una de las cosas que sucedió fue también, todos nos dimos cuenta de la importancia que era también hablar de estos temas, ¿no? Y de ponerlos en blanco sobre negro dentro de lo que era el mercado y las finanzas. Puntualmente, en el caso nuestro, desde Mendoza, comenzamos a trabajar muy firmemente con el sector vitivinícola, y a fines del año 2020 pudimos, en el panel de BIMA, conformar el primer fideicomiso financiero dentro del ámbito de lo social, y dentro de ese, a partir del año 2020, primero hubieron unos reetiquetados, que eran empresas que habían tenido una política, sobre todo ambiental o social, que ya estaban emitiendo, que pidieron tener el etiquetado, pero una de las primeras salidas así fueron este fideicomiso financiero social y unas emisiones de obligaciones negociables de tipo verdes, vinculadas generalmente con todo el sector energético, ¿no? Lo cual hizo que a partir de ahí, del 2020, el crecimiento de este mercado, de este panel, sea muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas empezaron a ver, los inversores lo empezaron a requerir, y el panel fue creciendo, fue creciendo. Actualmente, yo ahí hice recién una modificación, porque al final había puesto en el 2023, mi presentación hasta hace una hora terminaba con consulta pública sobre el nuevo régimen, y hoy ya publicaron la última resolución, la 963 de la Comisión Nacional de Valores. ¿Por qué? Porque hay todo también hubo todo un análisis a partir del año pasado y este año, en donde se empezaron a plantear otros temas de cómo poder generar los bonos temáticos. Los bonos temáticos en general son, en el mundo, los bonos azules, que están vinculados con lo hídrico, los bonos naranja, con la industria del conocimiento, los bonos de género, vinculados con toda la temática de género puntual,
y los bonos de transición, que tienen que ver aquellos con lo que son de transiciones energéticas, ¿no? Y ahí podríamos poner hasta incluido algunas cuestiones hasta de mediciones de huellas de carbono y todo lo demás. O sea, dentro de lo que es el gran universo, digamos como el género de los bonos sociales, verdes sustentables y vinculados con la sustentabilidad, ya les voy a explicar qué diferencia hay uno con el otro. Ahora, a partir de esta resolución 963, podemos a su vez crear unas subcategorías, entendiendo a su vez con algunas especificaciones que vamos a tener que agregar en los prospectos, bueno, si va a ser un bono, vamos a poner social de género, si va a ser uno verde, porque está con el ambiente, pero que va a ser un bono azul, porque está vinculado con la cuestión hídrica, o si va a ser un bono naranja, porque esté vinculado con la industria del conocimiento, y así, bueno, específicamente son esos 4 que está previendo la guía que ha dictado ahora CNB, la guía a seguir. Así que bueno, eso va a estar englobado dentro de algo que no lo van a ver un poquito más adelante en la presentación, pero ahora lo vamos a encontrar como ver bonos SBS con un signo más, ¿no? Porque quiere decir que puedo encontrar ahí otras variantes dentro de estos tipos de instrumentos. La resolución tiene varias especificaciones respecto a técnicas en cuanto a cómo armar los requisitos del prospecto, la trazabilidad de los fondos, un poco perfecciona o aclara algunas cuestiones, y puntualmente también habla mucho del tema de los fondos de inversión. Recordemos que hay fondos en la Argentina de inversión, ESG, que lo que hacen es tener que aplicar sus fondos a este tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, ya creo que va a ser un punto muy importante. Bueno, si te parece, Ceci, entramos un poco a la temática puntual, de qué son los bonos SBS, si te parece. Sí, lo que voy a hacer es comentar 2 comentarios que hay en el chat, así atendemos eso y nos Dale, metemos en los dale, bonos. fantástico. Uno tiene que ver con el tema de los códigos de ética, que existe un código de ética para las empresas que cotizan en bolsa en Argentina, más allá de los códigos particulares para cada empresa que puedan llegar a existir o tener. Hay un Eh, comentario cortito, digamos, código de ética es uno solo, lo que pasa es que tienen que tomar los requisitos que ahora vos vas a comentar. Claro, o sea, Sí, códigos de ética, en realidad, en el ámbito del mercado, o sea, hay un código de ética, por ejemplo, lo tengo presente ahora con los agentes, ¿no? Los agentes, cada uno que está registrado tiene que tener un código de conducta, ¿no? De cómo va a ser la conducta con el inversor, con los clientes y los demás. Las empresas cotizantes lo que tienen que es, dependiendo si son grandes empresas, un código de gobierno, que sí que es obligatorio tener en las grandes empresas, en donde se mide ahí el cumplimiento tienen que expresar cómo están haciendo ellos, en qué medida están cumpliendo con determinados parámetros que la Comisión Nacional de Valores le va estableciendo dentro de ese código, ¿no? Y después, lo que sí hay es a nivel de BIMA. BIMA tiene, para los que quieren entren en BIMA y van a ver, hay un índice de gobernanza, han seleccionado a unas empresas van a atender, y creo que con esta resolución también un poco de eso se habla, atender a crear los paneles diferenciados también por cumplimiento cumpliendo en el ámbito de la gobernanza. Pero el código de ética, como así, con el nombre código de ética, como podemos llegar a tener en materia de compliance o algo así, no forma parte de esta parte, sino que vamos a hablar un poco más allá de lo que es el cumplimiento del gobierno como tal, ¿no? O sea, el código de ética conforma parte de toda la estructura del comportamiento de la empresa como tal, no como algo separado. bueno, Ujú. vamos al tema nomás. Fantástico. Bueno, los bonos sociales verdes y sustentables, en realidad yo acá lo que les quise al principio colocar, porque siempre es la gran, opa, se me fue para allá, es el gran tema que todos me plantean, es que muchos piensan que al hablar, por ejemplo, generalmente me pasa con los bonos verdes, creen que es un instrumento autónomo solo, ¿no? Como el bono de carbono, ¿no? Y la verdad es que lo que nosotros tenemos es un título de deuda,
un título de deuda que lo puede emitir el Estado o que lo pueden emitir los particulares, que tiene su análisis de riesgo crediticio, por eso yo acá le puse que son bifrontes. Yo, una palabra, yo dije, bueno, ¿qué es? Es como una moneda, ¿no? Es el mismo título, solamente que nosotros, o el mismo valor negociable, con precisión, el valor negociable, que de un lado a ese mismo instrumento yo lo que hago es le analizo su riesgo, su análisis de riesgo, o en todo caso, acá está Nora, que es de una calificadora de riesgo, ellos analizan el riesgo del instrumento como tal. Si tengo una sociedad de garantía recíproca, va con el aval, o sea, analizo el riesgo crediticio y veo el comportamiento del crédito, y por otro lado, lo que hago es veo al mismo instrumento, veo qué va a hacer con la plata que va a obtener, ¿no? Entonces, no estamos hablando, cuando hablamos de bonos verdes, sociales y sustentables, de instrumentos separados o distintos de lo que es el instrumento de crédito, de la toma de la deuda. Entonces, por eso es que estos tipos de instrumentos pueden ser todos los instrumentos de deuda que pueden emitirse dentro del mercado. Letras o bonos, si estamos hablando del sector público, obligaciones negociables, con todas sus variantes, o sea, pymes, no pymes, régimen general, del que fuera, lo que son los fideicomisos, los títulos que se emiten dentro de los ámbitos de los fideicomisos financieros. Dejo por separado un tema de unos títulos que no están puestos acá, porque estoy hablando de los que requieren oferta pública, que son los cheques y los pagarés de las pymes, que lo que ha hecho el mercado argentino es crear dentro del panel pyme un segmento que ellos le llaman segmento SBS, que es para aquellas pymes que acreditan tener alguna certificación, por ejemplo, orgánica, o de algún cumplimiento medioambiental, y ese instrumento entra dentro de ese panel, pero eso es para títulos como los cheques y los pagarés que no requieren por ley de la autorización de oferta pública, o sea que estamos hablando de los que requieren oferta pública, ¿no? Pero como para aclararles de que no estamos hablando de cosas distintas, sino que es un solo instrumento con las dos miradas, ¿no? Eso me parece que es importante siempre aclarar. En el panel de los bonos de hoy, para que vean desde aquel 2020 a la fecha, nosotros en el 2020, a fines del 2020, yo me acuerdo Fecovita fue la emisión número 4, y la única que no era reetiquetada, que fue la de diciembre del 2020, y fíjense que en estos 2 años, bueno, ahora y medio, 2 años y 5 meses, el panel hoy está compuesto por 44 empresas que a sus títulos de deuda decidieron etiquetarlos, como nosotros lo llamamos, o hacer la verificación de que los fondos iban a un proyecto o alguna actividad que causaba un impacto positivo en cuanto a lo social, lo verde o lo sustentable, ¿no? Lo característico también que tiene hoy el panel es que no solamente hay grandes empresas, como puede ser Geneia, como puede ser YPF, sino que también hay pymes y hay ONGs. O sea, no es que está este sistema previsto para la gran empresa, sino que cualquier tipo de título de deuda en el cual la emisora quiera certificar o verificar, vamos a ver, acreditar de que se compromete a demostrarle al inversor que los fondos están destinados a proyectos que son medibles y que causan impacto teniendo en cuenta alguno de los ODS de Naciones Unidas, entra dentro de estos paneles, ¿no? Y ese es el gran cambio, ¿no? que ha habido en la visión de la emisión y la visión de quien invierte. Lo característico también es que, a diferencia de lo que nos pasó en el resto del mundo, o en Latinoamérica, en Argentina empezó todo este panel desde el sector privado. Y recién el año pasado, en octubre del año pasado, el primer título del sector público fue el que se emitió como un bono verde, que fue Municipalidad de Córdoba, en octubre del año pasado, y nosotros aquí en Mendoza, ahora recientemente, ahora en mayo, hicimos la emisión del segundo instrumento del sector público en la Argentina, también de un municipio, que es un título verde. O sea, es una letra, un endeudamiento, nada más que
en ambos casos tienen la trazabilidad de fondos hacia proyectos de tipo y actividades o inversiones que han realizado los municipios que tienen que ver con, en el caso que es verde, porque son paneles solares, cambios de luminarias a LED, que pueden ser medibles y que causan en estos casos un menor impacto en el medio ambiente por la inversión que han hecho. Fíjense, esto es lo paradigmático que nosotros tenemos, porque los paneles estos están conformados exclusivamente, mayoritariamente por el sector privado, ¿no? Pero bueno, sabemos que ahora va a venir, esperemos que sí, una tendencia también a que el sector público quiera pedir la autorización del Estado y que quiera también involucrarse dentro de estos paneles que estamos teniendo, que ya están vigentes, ¿no? Dentro de todo esto vamos a encontrar de fideicomisos financieros, como fue el de FECOVITA, el de los fondos Pellegrini, el de Richmond, que fue social por el tema de que fue para el tema de la vacuna de COVID, y asociaciones, bueno, Techo, que hace eventos, cuestiones sociales, así que hay de la más variedad, hay de todos los segmentos. O sea, lo que quiero es que un poquito, si alcanzamos a ver, es que no es solamente, el panel no es solamente entender de que es nada más que, como todo el mundo cree, energías renovables, ¿no? Puede ser una multiplicidad de supuestos. El 70% tuvo la mayor cantidad de ofertas, esto es una estadística que hay. En general, lo que sucede en todas estas emisiones es que tienen una sobreoferta significativa. Sobre todo esto lo vemos en épocas en las cuales quizás en este momento vemos bastante sobreofertas en las emisiones en general, pero en las épocas, en momentos del mercado donde la sobreoferta que duplica o triplica o cuadriplica la emisión no es tan usual, sí lo hemos visto en estos tipos de instrumentos. Bueno, un poco por la avidez que hay de elegir este tipo de inversiones frente a otras, ¿no? Así que eso es lo que estamos. Los bonos verdes, a su vez, el Banco Interamericano, el BID, tiene esta plataforma en el cual lo que hace también es exponer a nivel, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, todo lo que son los bonos exclusivamente verdes, ¿no? Entonces, es también muy importante porque estos tipos de instrumentos no solamente le dan una visibilidad local, sino aquellas emisoras, tanto estados como particulares, que quieran también tener una visibilidad a través de estos organismos internacionales, también tienen acceso. Y eso es muy importante. Muchas veces uno lo ve, yo siempre digo que para muchas empresas también esto hay que verlo como una posibilidad hasta de estos instrumentos como forman parte también de sus estrategias comerciales, ¿no? Hay muchas hoy empresas que a nivel de exportaciones los requerimientos de los cumplimientos en cuanto a sostenibilidad y todo lo demás son muchas veces limitantes para acceder a algunos mercados. Entonces, no es solamente tener, no sé, un buen tratamiento de efluentes, por decirlo de alguna manera, o medir su huella de carbono, sino también hacer su toma del crédito de una forma responsable, ¿no? Entonces, bueno, eso también se mide. Aprovecho, Sí. Cari, justo que estabas con este tema, dos comentarios que hay en el chat y preguntas. Bueno, por un lado, Liz Medina dice, admirable el crecimiento que tuvieron a pesar del contexto adverso, y pregunta quién mide la trazabilidad en el sector público, ¿será un privado? A ver si interpreto bien, Liz, tu pregunta. Sí. La trazabilidad, bueno, hay en la Argentina, nuestro sistema está organizado para que yo tengo 4 niveles en cuanto a verificaciones y certificaciones, y entonces hoy tenemos en la Argentina a nivel local lo que son los informes de segunda opinión que los pueden dar los revisores externos independientes, que generalmente son estudios de auditoría que tienen departamentos exclusivos de análisis de este tipo de informes, como con el alcance de auditorías.
eso ya los tenemos aquí en la Argentina, y también tenemos las sociedades las calificadoras de riesgo, que a partir del año 2020, también junto con su manual de riesgo, tienen un manual también de verificación de la trazabilidad de los fondos y la verificación de que el instrumento cumple con los requisitos. Entonces, es más, de hecho, si mal no recuerdo, creo que la calificadora que está en ahora, creo que fue la primera que tuvo el manual, pero hoy todas las calificadoras lo tienen también, entonces uno puede optar, dependiendo muchas veces de cuál es el perfil del inversor, optar entre estudios independientes de auditoría, nacionales, calificadoras de riesgo que tengan sus manuales, o también hay empresas internacionales que a nivel internacional también prestan estos servicios, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál es la estructura del instrumento, el inversor al cual va a estar destinado, y lo que la empresa persiga, es la elección que uno tiene, pero son auditores o calificadores que tienen que ser independientes a la empresa que emite, ¿no? Porque son certificaciones o verificaciones o informes de terceros independientes. O sea, no lo puede hacer la propia empresa al primer informe donde dice en qué lo va a aplicar, sino que un tercero lo tiene que verificar de alguna manera. Clarísimo. Después hay dos temas más que vos ves si lo querés contestar ahora o después. Beneficios tributarios de los bonos verdes y qué tipo de tasas se consiguen en el mercado. Esa es una gran pregunta que se hace Sí. siempre. Beneficio tributario, eso también es algo que siempre pregunta, que es la gran duda, porque dice, bueno, ¿estos qué beneficios tributarios? No tiene beneficios tributarios, o sea, no hay una diferenciación tributaria por invertir en estos tipos de instrumentos o en otros. O sea, va a tener el beneficio tributario que tiene el instrumento, ¿no? O sea, si es un título público, si es un título, una obligación negociable o lo que fuera. Lo que sí tiene estos tipos de instrumentos es una reducción en los aranceles. Entonces, ya sea tanto en la Comisión Nacional de Valores como en el mercado, los aranceles para este tipo de instrumentos están bonificados. Entonces, eso hace que cuando yo tenga que hacer el análisis de los costos del instrumento, bueno, el costo financiero total de la emisión baja considerablemente en la función de esta exhibición de pago de estos aranceles. No hay, el listado está bonificado, las publicaciones también, las tasas, entonces, bueno, eso es lo que tiene. Pero yo como tal, el tener este instrumento tampoco hace que yo compense nada, pues eso es otras cosas, no son instrumentos de compensación, ¿no? Es un instrumento de inversión, ¿no? Eso es claro. Y la otra que me habías preguntado, Ceci, Y era la después de la tasa, la la tasa. tasa. En general, las tasas hasta la fecha que han tenido estos instrumentos son tasas por debajo de la línea de la tasa promedio de mercado. ¿Por qué está dada en general? Porque al haber una poca cantidad de estos instrumentos y una gran cantidad de sujetos que los requieren, la mayor cantidad de sobreoferta hace que las tasas sean generalmente un poco más bajas. Entonces, lo que se ha visto hasta ahora es que tenemos unas tasas de mercado o un poco menos, va a depender también del momento de la Argentina en el que estemos, pero en general tienen esta tasa a veces un poco menor. Puntualmente en general sucede porque hay una sobre oferta una sobredemanda de estos tipos de instrumentos muy grande. Entonces todos tratan de bajar la tasa en la licitación para poder ingresar y tener la mayor cantidad de instrumentos de estos en su cartera, ¿no? Un poco va por ahí. O sea, entendamos que para los que no entienden de colocaciones, cuando nosotros colocamos en una colocación de instrumentos, vamos a poner 100 millones, por un ejemplo, bueno, entonces tengo una tasa de corte y
todos los que están por debajo de la tasa de corte ingresan y se les adjudica, y los que quedan por arriba quedan afuera, pero los que quedan adentro entran a prorrateo. Entonces hay muchos que tratan de bajar la tasa mucho para entrar con la oferta total de lo que han hecho, ¿no? Entonces, bueno, ese es lo que está sucediendo ahora. Perfecto. Bueno, nada, esto comentarles que todos estos bonos son criterios internacionales. Hay una institución que es ICMA, que es la que establece cuáles son los principios y las guías que se guían en todo el mundo respecto a estos instrumentos. O sea, lo que nosotros vemos acá en la Argentina no es un capricho del regulador, un capricho de nadie, sino que es porque se siguen lineamientos internacionales. Porque la idea, en general, o sea, lo que tenemos que nosotros tener presente es que en una economía abierta tendríamos que tener la posibilidad de que cualquier sujeto, yo pudiera estar comprando tipos de instrumentos en otro país y cualquier inversor pudiera estar en Argentina comprándolos. Entonces, el criterio de análisis tiene que ser igual, ¿no? Es como cuando tenemos que analizar estados contables bajo normativa internacional. Cualquiera tiene que leer lo mismo, independientemente del idioma en el que estemos. Entonces, los lineamientos que tenemos están basados en los principios de ICMA, que son los que establecen todos los principios rectores para todos los mercados. Bueno, acá le puse, recién hace un ratito le puse otras alternativas de etiquetado, porque la verdad es que se las agregué al final. Los bonos SBS normal tienen estas tres variantes, son sociales, verdes y son sustentables. Los verdes, vamos a entrar un poco, cuando yo la plata, o sea, imaginémonos nosotros esto, yo salgo al mercado a buscar X cantidad de millones de pesos, o de dólares, lo que fuera. Vamos a poner 100 millones. Salgo al mercado a buscar ese dinero y yo tengo que decirle al inversor, mira, la plata que me den, toda la multiplicidad de inversores que compren, va a ir destinado, y tengo que especificar muy claramente a cuál de los proyectos, uno o varios proyectos que la empresa está llevando a cabo, o el Estado está llevando a cabo, y a cuáles yo los voy a aplicar en forma detallada. Entonces, cuando yo lo que especifico son proyectos que tienen que ver con cuestiones vinculadas con el ambiente, se llaman bonos verdes. Si es social, con cualquier cuestión que tenga que ver con fortalecimiento PYME, con cuestión social, de lo que fuera, son bonos sociales. Y el mix de los dos, es lo que se llama sustentable. O sea, que cuando tengo una contrapartida equivalente entre uno y otro, medianamente equivalente, ese es un bono sustentable. Lo que ha traído la normativa ahora nueva es tratar de que a su vez yo tenga a su vez otras, así le pone, otras alternativas de etiquetado, ¿no? O sea, otras formas. Yo puedo tener dentro de todo esto, decir que hay un bono social de género, o un bono verde, que se va a denominar un bono azul porque está vinculado con lo hídrico, o un bono naranja, si es lo social, quizás con alguna cuestiones del conocimiento, o sea, de la ciencia, del arte, que tenga que ver con estos temas. Entonces, hoy la variante que tenemos, esto ha salido ahora, así que vamos a ver cómo se van a ir desarrollando más adelante, es toda esta especificación de que voy a poder, a su vez, individualizar cuál es el proyecto, y dentro de estos, dónde va a estar etiquetado cada uno de ellos. Nosotros tuvimos unos bonos que se denominaron puntualmente de género, que hubo uno este año, que bueno, pero era un bono social y no estaba ese nombre. Vamos a ver ahora los bonos de transición, quizás que son los de transiciones por ahí energéticas, quizás algunos de los que hayan estado podrían estar dentro de esos tipos de bonos ahora, así como quien dice, como ya denominados de esta forma. Así que bueno, esto creo que es lo que ahora habrá que empezar a ahondar y a ver cómo también cómo van a empezar a salir. Yo imagino el reglamento de BIMA, que todavía obviamente la resolución ha salido hoy, así que vamos a esperar el reglamento de BIMA, a ver puntualmente cómo va a ser BIMA en los reglamentos, para poder nosotros entrar dentro de los paneles con estos requisitos. Seguro que lo estaremos viendo en la próxima semana, estimo.
Yo acá por eso le puse el BS+, porque hoy se van a denominar así, SBS+, porque significa que dentro de los sociales, verdes y sustentables, o vinculados con la sustentabilidad, puede haber algo más, ¿no? Algo que también lo va a ir aclarando. Pero todos, no hay duda que tiene que seguir estos 4 componentes, que es dónde voy a aplicar los fondos, cómo voy a evaluar y cómo voy a seleccionar los proyectos a los cuales va aplicado la plata, ¿m? Cómo los voy a gestionar, o sea, cuál es la trazabilidad, qué es lo que voy a hacer con el dinero, ¿m? Y cómo van a ser los reportes. Estos 4 elementos, con más detalle, menos detalle, pero todos estos 4 no pueden faltar nunca. No es, a ver, las obligaciones negociables, la ley de obligaciones negociables establece destino de fondos. Y me dice, por ejemplo, capital de trabajo, ¿no? O adquisición de bienes en el país. A ver, una cosa es el destino de fondos establecido en la ley de obligaciones negociables para el cumplimiento de los beneficios tributarios que tiene el instrumento ya en sí mismo. Y otra cosa distinta es el reporte que tengo que hacer de la utilización de estos fondos para el proyecto. Si yo emito una obligación negociable para comprar un activo físico en el país, yo lo compro y ya cumplí, listo. Después lo puedo volver a vender, pero ya cumplí haciendo la adquisición. En cambio, en estos tipos de instrumentos, yo busco el dinero del mercado, lo aplico al proyecto y durante toda la vigencia del título, el proyecto o en lo que yo he invertido tiene que estar causando el impacto positivo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que uno siempre menciona, pero es no solamente que voy a comprar los paneles solares, sino que los voy a comprar, los voy a instalar, los voy a poner en funcionamiento y van a funcionar y van a estar funcionando durante toda la vigencia del título. No es que solamente se termina con la mera compra, ¿no? Esto es y por eso está el tema de los reportes y los incumplimientos. O sea, ¿qué pasa si la empresa a lo largo de toda la vigencia del título o el Estado no cumple? Eso es otro punto importante. Te hago un comentario. Ahí es muy interesante, pero lo que son, digamos, las finanzas éticas, busca decir, ¿qué hace usted con mi dinero? Está bien, yo te presto, te financio, ¿qué vas a hacer vos con mi dinero? Explícame, rendime cuentas, ¿no? Exactamente. Sí, explícame que lo rindas a lo largo de todo el tiempo que yo tengo el título en cartera, o sea, durante todo el tiempo en que el título está vigente. O sea, te comprometes, por eso es que el título tiene esta condición, y esta condición la debe mantener durante toda la vigencia del instrumento, ¿no? Entonces, es un cumplimiento como vos decís, un cumplimiento ético y un cumplimiento responsable. Los incumplimientos son por ahí los más complejos de establecer. Bueno, yo acá les puse un poco por dónde comenzar o cómo comenzar, pero porque siempre uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? En realidad, creo que el título es el comienzo del final, por decirlo así. Porque en realidad si la emisora, ya sea el Estado o la empresa, eh, eh, no tiene este perfil que siga su política digamos, de llevar unas finanzas sustentables y un saber hacer de esta forma, nunca voy a poder llegar a cumplir con el... Perdón, ¿estamos? Opa. ¿Hola? Perdón. Te escuchamos perfecto, ¿no? Sí, perfecto. No, es que justo ¿cómo es? Me sonó el teléfono y se vinculó con la computadora. Bueno, en lo que voy es que la verdad es que esto no es forzar absolutamente nada. O sea, cuando
uno entra como profesional a mirar la empresa, miramos muchas cosas. Primero miramos si el sujeto puede emitir, qué tipo de instrumento puede emitir, si está en condiciones legales de poder emitir el instrumento que desea, eh, cómo están sus estatutos, cómo están sus estados contables, o sea, toda la parte, digamos así, normal que uno mira de cualquier tipo de empresa y de instrumento que se va a emitir. Pero junto con esto, de que uno mira todo su aspecto corporativo, legal y contable de la empresa, junto a esto tenemos que mirar también el perfil que tiene para poder tener un etiquetado. ¿Por qué? Porque si yo lo que voy a hacer es crear algo que vaya a forzar un instrumento, lo más seguro es que ese instrumento lo que vamos a llevar es que vaya al fracaso. Y creo que todos nosotros tenemos una gran responsabilidad, que es que los mercados crezcan con instrumentos sanos. O sea, obviamente siempre hay imponderables en la vida, lo hemos visto que pueden llegar a suceder, pero que todos estos instrumentos, en la medida en que si yo los tengo que forzar y los eh, tengo que estar creando situaciones que por ahí no son las cotidianas, lo más seguro es que como tiene esto que convivir toda la vida del instrumento, lo más seguro es que yo tengo una alta probabilidad de que haya un incumplimiento. Un incumplimiento de tipo de los reportes para que el bono siga siendo verde, social y sustentable, ¿no? Capaz que paga, cumple religiosamente con el pago de los intereses, cumple religiosamente con las amortizaciones parciales del capital, pero no cumple con los reportes de la aplicación de los fondos, ¿no? Entonces, es muy importante, antes de empezar con esto, porque hay muchos que uno también los ve que los buscan como si fuera una moda, ¿no? O porque creen que es una forma, dicen, bueno, soy sustentable porque, o soy verde porque separo los residuos en mi empresa, y bueno, y uno tiene que entrar, hay que analizar todo el comportamiento en general para saber que el instrumento también va a poder convivir en forma coordinada y amigable durante toda la vigencia del instrumento. Creo que esto es importantísimo. Muchas veces nosotros les recomendamos estos comités de sustentabilidad. A ver, ¿yo qué me refiero? No es que estamos armando. Hay unos instrumentos en los cuales yo hago mediciones, ¿no? de KPI. Entonces, hay muchos que lo hacen. Por ejemplo, están haciendo, vamos por algo fácil, están cambiando todo el sistema de luminarias para tener, con todo el tema hoy de que no hay tantos subsidios a la electricidad, están haciendo recambios de luminarias para menor gasto de energía eléctrica. Bueno, si yo todo esto lo voy a lo largo en la empresa, lo voy sistematizando de alguna manera y lo voy midiendo y lo voy llevando internamente, cuando uno llega a mirar ese instrumento y queremos hacer un instrumento, no sé, vinculado con la sustentabilidad, y vamos a tener que yo ya tengo la historia del comportamiento de esos KPI o de cómo se ha ido evolucionando la empresa a lo largo del tiempo. Entonces, esto me sirve para una grande como para una chica. ¿Entiendes? O sea, yo lo que digo es que a veces no es una cuestión de que tienes una gran empresa con un comité de 20 personas, sino lo que están haciendo cotidianamente en este aspecto es muy bueno ir dejándolo plasmado en algún lugar. Generar un ámbito de algún comité de sustentabilidad, como le quieran denominar. No quiero dar un nombre en especial, pero sí hay un seguimiento y muchas lo hacen y no lo ponen en valor, ¿no? Entonces es importante que todas estas cosas se vayan poniendo en valor, porque cuando yo voy a armar el instrumento, tomo eso, ¿m? Y le doy ese otro valor al instrumento de la deuda. Eh, bueno, acá un poquito quería comentarles dos cosas antes de ir terminando. No sé si ya son las 7. Pero que me parece que es muy importante. Que es ¿qué hago con la plata? ¿Qué hago con la plata? O sea, con los recursos que obtengo de la colocación. Una de las características que tienen todos estos instrumentos, y también es una cuestión que hay que analizarlo antes de salir,
a ver cómo armarlos. Eso es una estrategia paralela de estructuración del instrumento. Es que yo tengo que definir cuál es el proyecto o proyectos que voy a financiar. Vamos a poner de nuevo el caso fácil, ¿no? Los paneles solares, vamos a poner lo más sencillo. Entonces digo, bueno, mira, la empresa compró paneles solares y piensa comprar más, ¿no? O sea, ya hizo un gasto y piensa hacer otro. Entonces, a mí lo que me permite estos instrumentos es poder financiar una compra a futuro que voy a hacer y lo que la normativa habla de refinanciar. Refinanciar es recuperar la inversión ya realizada. O sea, puedo ir para adelante y puedo ir para atrás. Y puedo mezclar las dos cosas. ¿Mm? Puedo ir solamente a recuperar inversión. Puedo ir todo a proyecto futuro o puedo hacer un mix entre una parte que recupero y una parte que hago para adelante. Una vez preguntando, o sea, no era por qué, pero ¿cuál es la razón de ser de esto de ir para atrás? Es porque no, cuando escucha los expertos también dicen, pues, es que el mercado, yo no puedo estar esperando armar un instrumento, salir, buscar la plata para hacer algo, porque hay cuestiones que no tienen el mismo ritmo que tiene el armado, la salida al mercado y la búsqueda del dinero. Entonces, cuando los proyectos que yo ya he realizado, o sea, las inversiones que yo ya he realizado, yo las puedo medir, están funcionando, o sea que vamos a panel solar. Compré el panel solar el año pasado, lo tengo instalado, está funcionando y estoy haciendo hoy la eficiencia energética. ¿Mm? Y necesito comprar más para ampliar el reemplazo de la energía por energía renovable. Vamos a poner un ejemplo fácil. Entonces yo no puedo estar esperando a buscar la plata del mercado para salir a comprar los paneles solares. O sea, si yo tengo la capacidad de comenzar a hacer el cambio, tengo la posibilidad de hacerlo y salir al mercado a recuperar la inversión que yo hice. Entonces ese punto de ir para adelante y para atrás también es muy importante, porque tiene que ver con cómo cómo uno lo va a estructurar y lo va a armar. Segundo punto, el monto de la emisión tiene que ser igual al monto de la aplicación. O sea, yo no puedo salir con 100 millones y una parte sea verde y una parte no. Tendré que hacer dos series. Así de sencillo, ¿no? Porque tiene que haber un bache, tienen que ser iguales. Tiene que haber una trazabilidad, que es lo que hablábamos un poco, que la plata que yo voy a utilizar para las inversiones futuras, yo lo que tengo que tener las tengo que tener en una cuenta separada. La puedo tener invertida y lo que fuera, de hecho tengo que informar cómo voy a invertir esa plata. ¿Por qué? Porque tiene que estar específicamente separada para aplicarla al proyecto o proyectos que yo voy a realizar y que ya los he descrito. ¿Mm? Entonces, esta, digamos, es todas las características que tiene, principalmente. Tengo que armar el instrumento para poder pagar los intereses y la amortización en la medida en cómo lo he armado financieramente, pero a su vez tener la capacidad para poder ser aplicado a los fines y poder ser medidos, ¿no? El monitoreo de los fondos y el monitoreo de los proyectos. Eso es, digamos, es como la otra parte importante que tienen estos tipos de instrumentos. Bueno, yo acá les voy a dejar nada más como para que, si quieren, sé si esto es lo van a encontrar en Vima. A mí me encanta porque lo pone Vima, siempre me parece sumamente claro, pero porque son todos los puntos que tenemos nosotros cuando tenemos que hacer estos tipos de instrumentos, el emisor, la empresa o el Estado que dice cuáles van a ser los proyectos, la CNB y Vima que otorgan las autorizaciones. Si es el Estado, acordemos que no tenemos autorización de CNB, vamos directamente a Vima. El revisor externo, que es este sujeto independiente que verifica todo el proyecto, la trazabilidad de los fondos, y es el que va a estar acompañado junto con el prospecto. O sea, yo para que sea verde, no solamente lo tengo que describir, sino tengo que acompañar el informe.
y el informe posterior de la emisión, ¿no? Y el monitoreo durante toda la vida del instrumento. Estos, por decirlo así, son los puntos esenciales que tiene todo tipo de estos instrumentos SBS+, ahí le falta ponerle el más, que el que tenemos ahora, pero que es común a todos. Si querés que, si hay alguna pregunta. Por ahora no hay preguntas, pero podríamos ir, digamos, como redondeando por el tema del tiempo. Exacto, pues estaba viendo el tiempo, poco como para ir cerrando por acá. Hay varios casos que pueden estar, bueno, acá los que después quieran las presentaciones no hay ningún problema. Esto, bueno, lo que habíamos estado hablando de los informes, de todo esto ya estuvimos nosotros, se los estuve comentando, si te parece, solamente les quisiera, si me permiten, esto es lo que estuvimos hablando hoy más temprano. Sí, lo que quería que nos cuentes un poquito es de Fecovita. Bueno, de FECO, te lo comento y te comento porque para nosotros fue también todo un punto muy, muy importante. Creo que por acá creo que la veo también a Mariana Beretta estuvo conmigo trabajando en la emisión, trabajamos muchísimo en la pandemia, que la veo por aquí a Mariana, que ha venido, pero comentarles, bueno, ese fue para nosotros fue en el país un caso muy paradigmático, ¿no? Fíjense, perdón un poquito, al 31 de diciembre, que este es el informe que tenía la Bolsa de Comercio, habían más de 1.200 millones de dólares en bonos. O sea, imagínense el volumen que tiene hoy, ¿no? O sea, no estamos hablando de un mercado pequeño, a lo que voy, ¿no? Pero te voy a pasar porque acá te lo voy a poner, lo habíamos puesto, ya se los he comentado todo, así que esto el que los quiera después te los paso. En ese link van a poder entrar y ver todo lo que es el tema de... Acá te armé un poquito de lo que era FECO, pero porque para nosotros fue paradigmático en el país, la verdad, porque armamos un fideicomiso financiero. Y Primero vamos a comentar qué es Fecovita. FECOVITA es una federación de cooperativas vitivinícolas, es la más grande que entra dentro de las más grandes que hay en el mundo, a nivel mundial, y es una de las principales exportadoras de un producto que es este que se llama mosto, que la verdad es que les sonará raro, pero todos los endulzantes que nosotros tomamos tiene este producto natural que lo tienen todas las gaseosas, las bebidas, los caramelos, todo, que son los endulzantes que provienen de la uva y que provienen de la manzana. Entonces es un commodity en el mundo, este se comercia y Argentina es uno de los principales exportadores en el mundo de este tipo de commodity. Entonces, bueno, lo que llamamos fue un fideicomiso financiero con todas esas con todas las facturas de la exportación, porque sabíamos que teníamos un mercado y un producto 100% exportable como commodity. El tema es que queríamos ver el tema del panel verde, social y sustentable, entonces lo que hicimos fue que todo el dinero, nosotros fuimos a buscar 3 millones de dólares y nos ofrecieron 12 millones de dólares en ese momento, y lo que nosotros queríamos era comprobar que el destino de los fondos que se habían obtenido de la colocación, o sea, esos 3 millones de dólares, efectivamente iban a los productores. ¿No? Por eso era social, porque el impacto era, que también fue todo un tema, ver cuál era, cómo lo medí, cómo lo catalogábamos, pero la verdad es que todos estos pequeños productores eran los beneficiarios finales de los 3 millones de dólares, porque lo que hacíamos era un fortalecimiento del sistema PYME. Tuvimos bueno, esas características no se las voy a poner, pero sí cómo fue el tema del destino de los fondos. Ahí, bueno, que está justo Mariana, que con Mariana hicimos bastante, un poco el detalle, ella trabajaba mucho, mucho en este tema, que fue que era la generación de empleo, el tema de las microfinanzas, porque también se le daba un beneficio de financiamiento al productor. Y la verdad es que fue, hasta el día de hoy, fue el instrumento de mercado catalogado y que inauguró el panel como instrumento propio en el 2020 y que fue
es como el símbolo de que el mercado de capitales también puede ser aplicado a cuestiones que tienen impacto en las personas individualmente, ¿no? Creo que ese es un poco el, el key de todo este tema, ¿no? O sea, no solamente lo social, entendido, acá está lo que yo les decía, nosotros tuvimos que ver cuáles eran los ODS que se aplicaban, cómo estaban hechos los reportes, y bueno, y que todo este producido de la colocación iba a una compra conjunta de insumos que se le financiaban a los productores. Entonces logramos a través del mercado de capitales poder llegar a que toda esa multiplicidad de gente se beneficiara de una forma indirecta a través de un vehículo financiero. Y a su vez que todo aquel que comprara el instrumento también supiera que este estaba verificado, que estaba certificado por una, en ese caso había sido SMS, era la época en que las calificadoras de riesgo todavía no tenían muy bien armados sus reglamentos, y bueno, y se hizo la verificación y se acreditó. La verdad es que llegamos o sea, esto fue destinado a 5.000 personas, no, 5.000 personas, 5.000 familias, perdón, 5.000 familias. Entonces la verdad es que fue bastante, muy interesante, muy interesante. Así que después de este sí salieron otros fideicomisos financieros, pero ninguno con este impacto tan marcado en pequeños productores dentro de una provincia, ¿no? Productores de viñas, imagínense que a diferencia de la pampa húmeda, acá cada persona son minifundos, entonces son propiedades que de promedio no tienen, creo que son 5 hectáreas. O sea, no estamos hablando de grandes tierras como pueden haber, cantidad de hectáreas como puede haber en la pampa húmeda o en Santa Fe, Córdoba y lo demás, ¿no? Entonces el impacto fue muy importante. Y así que fue realmente, bueno, fue importante en el mercado, ¿no? Recuerdo ese momento, la trascendencia que tuvo a nivel de CNB, de BIMA, de todo. Fue muy importante. Excelente. Así que esto es producto también no solamente de la empresa, creo que el equipo también de profesionales que hubo trabajando en esto es muy importante, ¿no? Todo esto surge a partir de un equipo de abogados, contadores, economistas que uno trabaja para armar estos instrumentos, ¿no? Uno después los ve terminados, pero la verdad es que hay muchas horas muchas horas de trabajo, muchísimas horas de trabajo, de buscar la vuelta, a ver si se puede, si no se puede, muchas veces convencer o no, o uno convencerse que no se puede algo, porque uno por ahí cree que va por un camino y por ahí cree que no, no, y bueno, la verdad que es un trabajo muy lindo, que requiere el unir muchas partes. Yo siempre digo que un instrumento de mercado es como un puzzle, ¿no? Nos traen una caja con 1.000 piezas, pero tienen que todas encajar perfectas para que después yo pueda verlo todo armado y parezca una foto. Bueno, esto es lo mismo. Yo tengo muchas piezas que tienen que encajar perfectas para que al final el inversor, el fondo de inversión o el inversor vea un solo instrumento que funciona como un reloj, o armadito como un puzzle, como una sola foto. Pero detrás de eso hay muchas partes que si hay una que se mete y queda media forzada, igual que el puzzle, esto se nos rompe, ¿no? Entonces esto es igual, armar un instrumento del que sea, de este o de cualquier estructuración, requiere toda esa coordinación para que todo funcione armoniosamente, ¿no? Que no tenga baches legales, que no tenga baches tributarios, que no tenga nada de todos esos aspectos, ¿no? Es como un trabajo muy colaborativo también. Yo creo que después les puse, bueno, acá lo que habíamos sido el perdón, les voy a mandar el que sacamos acá de verde de Godoy Cruz, pero porque me parece interesante que vean cómo se midieron también los objetivos de los ODS. O sea, cada punto nosotros tenemos que marcar las metas y las submetas que se cumplen y que se tienen que cumplir a lo largo de todo el título. Entonces, en esto, como era energía renovable, eran ciclovías
y era un parque solar. Había que determinar dentro de todo eso cuáles eran los puntos específicos en los cuales se iba destinado el dinero de la colocación, ¿no? Así que esto también es, pues, todo un trabajo conjunto para ver si efectivamente lo que uno está viendo, que puede ser, eh, eh, realmente esté dentro de los parámetros de los instrumentos. Así que no sé si querés alguna otra, si hay por ahí alguna otra pregunta. No, ahí estamos y vamos a ir cerrando. Yo voy a aprovechar un comentario que realmente es como que concluye. Nora, no te me vayas, Norita Ramos. Ella pone justamente, y quiero que, sí, 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 sos una autoridad en esto y Sí, no, realmente me encantó lo que pusiste, que excelente trabajo que muestra la federalización del mercado de capitales. Y eso es muy bueno porque realmente cuánto tiempo se habló y se hablaba y ríos de tintas y congresos y jornadas, paneles. Así que, Nora, quería que hagas algún comentario, ya que te tenemos acá, no podemos dejarte ir así nomás. no, Eh, Nora es bueno, nuestra no, no sé siempre si... nos ha ayudado y tan generosa, Nora. Sí, nada, ya me vieron que estaba acá en la tele y me llama al público, ¿no? No, yo no puedo hablar muchas de estas cosas porque yo me emociono. Soy una señora mayor y estos son sueños que tuvimos todos y hace muchos años. Entonces, cada vez que sale este derrame de un mercado que era para los grandes, un mercado en donde estábamos entronados allí en ese edificio histórico, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que era para pocos y que parecía inalcanzable y que empezamos a hablar de pymes y ahora vemos que derrama, o sea, los recursos del mercado llegan hasta personas que son de carne y hueso que necesitan los recursos para seguir produciendo, para desarrollar sus sueños, para concretar nuevas actividades. O sea, todo esto a mí me emociona mucho. Y bueno, y a Karina yo siempre se lo digo, y no al público solamente, de que nada, que es una luchadora, que vino desde Mendoza arrasando y es, o sea, y es muy, muy bondadosa y muy... Se muteó, no, Nora. ¿Algo? Nora está Lo muteada. explicamos. Uy. Bueno, para que ¿Ahí nos escuchás, Norita? hacer escucharlas y bueno, y nada, y quiero que esto se repita y que se hagan públicas estas experiencias porque hay mucho por hacer, hay mucho por hacer y, y es bueno que se conozcan los casos concretos porque es la mejor manera de aprender es hablando de los casos. Se perfecciona, uno cada vez va perfeccionándose, pero el primer caso es el que abre la puerta y es el que van a mirar todos para repetir. Así que ese fue el primer caso, fue Fecovitas. Después se subieron todos, pero por eso el valor que tiene el trabajo de Karina y más que no es un producto que sale de Buenos Aires, sino que atiende a la necesidad, la realidad, la economía real de esa región de nuestro país. Así que aplaudo. muchas Mucho. gracias, Nora, muchas gracias. También, por supuesto, a Cecilia, que trae este tipo de exposiciones. No, y comentarles a todos los que están acá, porque la verdad es que yo no sé dónde son, pero uno que ha vivido tanto tiempo también ha ido, más allá de que ha ido conociendo gente que a mí también me ayudó muchísimo, ¿no? Ahora yo me acuerdo llamar al teléfono y preguntarle cosas porque no sabía a quién preguntarle, y siempre también muy generosa. Lo que nos ha pasado este último tiempo también, esto que habla Cecilia, la federalización, entendida como que todos tenemos la misma oportunidad en el mismo momento, independientemente del lugar donde nos encontremos. Entonces, el tema de la tecnología, esto que estamos pasando ahora, creo que es una forma donde también nos ha permitido a todos poder vincularlos de la misma manera. Y el mercado también entendió eso, entonces hoy no importa en qué lugar del país esté,
tenemos todos acceso a absolutamente lo mismo en el mismo tiempo. Y también lo entendieron los organismos reguladores, la Comisión Nacional de Valores, BIMA. La verdad es que hubo una época en la cual yo tenía pasajes comprados porque teníamos que viajar para ir a ver al secretario del asistente de un asesor, así no les miento. Teníamos que pedir audiencia para hacer una consulta, y hoy, gracias a Dios, desde hace ya bastante tiempo, muchos años, o sea, en los últimos 5 años, 6 años, 7 años, la CNB lo que hizo fue abrir las puertas, y abrieron las puertas a nosotros a que pudiéramos acercarnos también con educación, como corresponde, a hacer las consultas que queramos, y lo mismo pasó con BIMA. Y eso también es muy importante, porque no solamente el mercado se hace, o todo esto se hace a través de lo que uno puede imaginar, sino también con esa apertura que tuvieron los organismos reguladores y los mercados para permitirnos que todos en cualquier lugar pudiéramos estar en las mismas condiciones y pudiéramos gestionar los mismos instrumentos, ¿no? Así que eso también habla muy bien también de todas estas gestiones que han habido en estos últimos, yo diría, 7, 8 años. Así que... Bueno, Karina, para cerrar, pues si no se nos va el tiempo, muchas gracias, impecable, impecable. Gracias, Nora, por tu intervención, por estar acá. Gracias a todos los participantes. Y bueno, vamos a hacer una segunda parte con Nora, que ya te estoy convocando, ya te voy a mandar el mail para que hablemos un poco de las calificadoras hoy. Con mucho gusto, Karina, con mucho gusto. Gracias, Karina. Realmente estuviste impecable, todo muy justo, preciso, y la verdad que muy bueno. Bueno, nos vemos próximamente. Gracias a todos los participantes. Liz, me alegra verte. Enrique, Tini, que te veo por ahí. Y bueno, muchas gracias. Igualmente, profe. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias a la universidad. Gracias por la generosidad, Karina. No, gracias a ustedes por el tiempo. Hasta pronto, nos vemos. Muchas gracias. Chau, chau.